Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Detrás de las Capuchas. Bueno, le tocó a Leo esta vez estar, estamos en otoño, procesos gripales, procesos de muchas índoles, así que bueno, la verdad que lo voy a extrañar porque este programa es de a dos, pero bueno, hay que agarrar la pala como le tocó agarrar la pala a él hace 2 semanas cuando me había tocado a mí. Así que bueno, contento por estar una vez más en otro episodio. Y bueno, ya hoy estamos en el 5º episodio. Bastante. Y bueno, para los que escuchan por primera vez o los que van a escuchar luego en el programa grabado, por primera vez incluso, bueno, este programa es un poco mostrar el back, el kernel, como decía ahí un poco de rama, de no solamente, no sé si el cómo decimos las cosas, el porqué de decir las cosas. Obviamente que mucha gente puede llegar a decir, bueno, pero no me gusta la forma. Bueno, pero viste, si te lo dicen con flores, es muy blando, si te lo dicen muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, es un poco bajar a tierra los conceptos, con el tono que a nosotros nos da, digamos, ese punto de inflexión, inclusive para nosotros mismos. Así que, bueno, de eso se trata y hablar pura y exclusivamente de nosotros, básicamente, porque bueno, vieron que siempre detrás de un chat la gente percibe ciertas cosas, pero al final del día es comprensión de lectura, no es que seamos una persona hablando y otra persona en el chat, ¿no? Capaz que es muy fuerte decir comprensión de lectura, pero bueno, siempre se trata de eso. Así que, bueno, como 5º capítulo, en realidad los planes en mi mente para esta semana era hablar de un tema que no lo voy a spoilear, pero lo quiero hablar, o sea, cuando esté Leo lo vamos a tomar con profundidad, que es súper interesante. Y voy a, hoy, haciendo, digamos, un poco de background en los capítulos anteriores, voy a mixearlo con uno de los programas que había hecho en Chatformance, donde hablaba del tema de freelancer, empleado, y las cosas que tienen, digamos, como de diferente entre uno y otro. No versus, porque eso sería bastante tonto, decir un versus, hacer una comparativa de algo que no tiene nada que ver con otro. Es como los autos. Yo estoy en el grupo del auto que me compré, y la gente agarra y te dice, bueno, pero este auto no es como otro, como un Mercedes, por ejemplo, te dicen. Entonces cuando vos le decís, sí, claro, pelotudo de mierda, es un auto, tiene 4 ruedas, te lleva, pero no podés hacer la comparativa de eficiencia de una marca contra la otra. Esas son las comparaciones que hace la gente. A veces no va bien alto, sin comprender. Entonces en esto es lo mismo, pasa lo mismo con freelancer y empleado. ¿Y por qué este mix de hablar de un capítulo de Chatformance y mixearlo con, otra vez hay que mixear, ¿no? Con el background de lo que venimos hablando en Detrás de las Capuchas, que es básicamente lo que somos? Porque con nosotros somos un mix en esto. Yo siempre trabajé freelancer, por ejemplo, por mi lado. Leo también ha trabajado de freelancer, pero bueno, ha estado en más empresas que las que estuve yo. Yo, por ejemplo, jamás trabajé en una agencia. Es mi fantasía trabajar en alguna agencia en algún momento. Y es como que juntamos dos mundos. Dos mundos que vos decís, bueno, pero ¿cómo hicieron para juntar dos mundos? Y prácticamente lo hicimos con cultura. Venimos contando acá, venimos contando en otros programas, también venimos haciendo algunos comentarios en otro lado, que la cultura te come todo. Vos podés tener la mejor empresa, el mejor todo, pero si tenés una cultura barata, una cultura de mierda, te va a comer el proceso, todo. Entonces,
creo que la cultura fue uno de los ítems que nos ayudó, digamos, como a darle esa cohesión al modelo de trabajo. Claramente, cada uno cumpliendo su rol. Justamente la semana pasada hablamos de que tenés que cumplir tu rol. Y eso creo que nos dio cierta base, cierto piso, en la que también seamos intransigentes en un montón de cosas. Porque justamente, si yo soy PayMedia, los dos somos analistas, él es e-commerce, pero analistas posta, no los de títulos que andan por ahí. Él es e-commerce, yo soy PayMedia, entonces nos juntamos en el punto de analista, sin embargo, cuando nos toca hacer cada uno en nuestras cosas, las hacemos con procedimientos, con ciertos puntos, checklists que respetamos, que obviamente estamos en digital, todo tiene que tener, digamos, como una especie de cintura. Cuando digo cintura, porque a veces nos escuchan de fuera de Argentina, es tener ese movimiento, ser un poco dinámicos en no quedar como rígido, ¿no? Entonces, yo anoté algunos puntos como para meterle acá un poco de caña al asunto, porque, bueno, lo lamento por los que defienden el agua del ChatGPT, pero bueno, ocupé un poco de inteligencia artificial para colgarme en el script. Así que, bueno, a ver, primero que nada, una de las preguntas que a veces surgen también un poco en nuestra mente, es por qué pensamos que hay una diferencia, o de dónde sale esa diferencia de trabajar frilo o trabajar empleado. Al final del día la práctica es la misma. Acaba el ejemplo del auto, el auto es el mismo. De una forma o de otra vas a llegar al mismo objetivo, seguramente más rápido, más corto, pero vas a llegar. Claramente cuando trabajás con varias personas dentro de un equipo en una empresa, vas a tener, digamos, como procesos en los que por ahí no tenés que preocuparte cuando sos freelancer. Eso no significa que los procesos y la cantidad de personas definan cómo termina el trabajo, porque vos podés ser freelancer y tener socios, y cuando digo socios, no que comparten con vos. Vos podés consumir servicios que vos no tenés, por ejemplo, de diseño, de dev, de lo que sea, siendo freelancer, cosa que podés equipararte tranquilamente con una agencia. Y para los... No, voy a tratar de los adjetivos de ser un poco, no sé si blando, pero un poco más directo. Hay gente que es tonta y que dice, no, pero es imposible. Y bueno, hemos trabajado nosotros inclusive solos, consumiendo servicios de terceros, y es como si tuviésemos una empresa con los mismos departamentos. Al final del día nosotros éramos los que teníamos que controlar, cosa que pasa muy poco en estructuras donde, bueno, no hay jerarquías y demás. Entonces, ¿es más libre ser freelancer o es más seguro ser empleado? Eso va a depender del bolsillo de cada uno, del precio que cada uno tenga frente a la situación, que de hecho ese es un capitulazo que vamos a hablar. O sea, el precio, todos tenemos un puto precio en esta vida, independientemente de la agenda Namasté, todos tenemos un precio. En ambos lados, al final del día, si no tenés procesos, te la vas a dar contra la pared. Y eso es uno de los ejes que ayudan a construir cultura. Cuando hablamos de procesos, hablamos de cosas que se nos pasan por alto, como un proceso. Voy a comentar un poco de las cosas que yo hago. A veces cuando estoy hablando con personas así, cara a cara, agarro el teléfono, escucho a la persona y voy haciendo anotaciones. Pero antes, o sea, levanto el teléfono cuando ya entré a la pantalla, le digo a la persona, estoy prestando atención, estoy tomando notas. Fue una costumbre que fui agarrando de a poco, hasta que después, nada, ya la tengo incorporada en la memoria muscular. Y vos decís, bueno, pero eso es un proceso. Y simplemente prestar atención, ¿alcanza? Sí. ¿Podés tener una memoria de la puta madre? Sí. Pero en mi caso, bueno, ya pasé de cierta barrera de edad en donde tengo que anotar todo. Entonces eso
parece que no, pero te tira una base de cosas que después podés rechequear o podés promptear o podés ir a esas notas, ¿no? Y uno dice, bueno, pero eso no es un proceso. Y no es un proceso como tal, pero es un ítem que puede ayudarte al proceso. También tenemos estas putas cosas inteligentes. Nosotros somos cada vez más idiotas y no agendamos, ¿no? En una empresa es fácil porque vos tenés una dirección y alguien que lo hace, pero como freelancer, por ejemplo, estos ítems pueden ayudarte a crear surcos dentro de los procesos y después caminar dentro de esos surcos, ¿no? En música le decimos groove. Anotar, agendar, son cosas que parece que no, pero hacen que te olvides cada vez menos cosas. Por ejemplo, nosotros para hacer ciertos procedimientos dentro de las auditorías, cuando hacíamos Five Media, tenemos nuestros propios checklists, donde, bueno, ¿hiciste esto? Sí, no. ¿Hiciste esto? Sí, no. ¿Esto en qué fase está? En espera. Bueno, listo. Así como estás procesando un pedido, puedes procesar, no sé, implementaciones de Analytics, subidas de productos, análisis de lo que sea. El punto es que acá, y volvemos a lo mismo, no necesariamente tenés que ser freelancer o no necesariamente tenés que ser empleado para adquirir dichas capacidades. Y la capacidad es justamente de comprensión, otra vez, ¿no? Hablamos de la comprensión de lectura, ahora hablamos de la comprensión sobre los procedimientos. Terminamos de comprender procedimientos cuando, y esto lo dijimos en unos capítulos anteriores, cuando comenzamos a escuchar al cliente y al negocio. No podemos pararnos en el punto de que como somos la agencia, el cliente es un pelotudo, porque es simple. El tipo seguramente está buscando cierta ayuda o cierto servicio para el negocio. Entonces, como profesionales tenemos esa, no sé si obligación, tenemos esa tarea de justamente escuchar. Y escuchar te hace que vos mismo, luego, dentro de tus procesos, puedas acoplar qué es lo que necesita ese negocio, o ese cliente, o incluso tu proveedor. Como freelancer me ha tocado trabajar con proveedores a tal punto de que terminaba redondeando las cosas como las necesitaba el negocio. Y capaz que del otro lado pensarán, che, bueno, pero seguramente no le explicaste al proveedor todo lo que vos querías. Y acá voy a contar una historia de hace más de 20 años. Yo hace más de 20 años me recibí de la carrera de músico profesional. No, la carrera era arreglador profesional en escuela de jazz. Entonces, me acuerdo, primer año, caña de teoría, segundo año te tenías que saber toda la armonía que existía, tercer año composición y cuarto año ya era, vamos a tocar el instrumento, vamos a juntar el ensamble y demás. En cuarto año, me acuerdo que teníamos 2 cuatrimestres. En el primer cuatrimestre teníamos que aprender a tocar. O sea, si yo era guitarrista, tenía que aprender a tocar la batería, aprender a tocar el bajo. Y en el segundo cuatrimestre era teclado y era guitarra. Instrucción vocal teníamos todo el año. Si yo era guitarrista no quería ser cantante, pero tenía que comprender cómo le tenía que escribir para un cantante y saber hasta dónde pedirle. Porque de acuerdo a su registro yo podía pedir X cantidad de notas y no podía exigirlo. No era lo mismo tampoco escribir para un guitarrista que para un pianista, simplemente porque la estructura de los instrumentos hacía que podían tocar las mismas notas, sí, pero las posiciones de las manos no eran las mismas. Entonces, cuando nosotros lo hacíamos y lo seguimos haciendo, cuando vamos a hablar con un proveedor, lo mismo que como para un cliente. No vamos de chats sabiendo absolutamente, por ejemplo, hablemos de programación o de diseño, todos los lenguajes de programación. Sin embargo, tratamos de comprender esa conexión para poder trasladar cuál es la idea y disponer de la habilidad, en este caso, del proveedor. Entonces, muchas veces pasaba que contactabas al proveedor, le pasabas las cosas, ¿en qué andás? Después de haber pasado todo el proceso y demás. No, bueno, voy en este plazo. Bueno, pero me dijiste que era tal plazo, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde uno comienza, digamos, a decir, bueno, ok, lo tendría que haber hecho yo al final del día.
eso sería el camino más fácil, pero así de esa forma tampoco las cosas, digamos, no prosperan, porque al final del día es como que dependemos siempre de nosotros en muchas cosas y bueno, en el caso de que tenga que ser así, va a tener que ser así y fin. Pero esto, digamos, sería como los procesos o dilemas que puede llegar a tener un freelancer. Una agencia, seguramente dentro del equipo tienen un diseñador o tienen un dev, pero ¿qué pasa? Acá es donde se juntan los puntos. Te tenés que saber comunicar. Entonces, rompemos otra vez la barrera de freelancer versus empleado, porque otra vez es cultura, comunicación, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Entonces, esos microprocesos o esas microdependencias terminan siendo controladas justamente por un proceso de cultura que uno mismo tiene. La empresa puede llegar a tener su cultura y demás, pero acá es donde se empieza a marcar la diferencia, se empieza a marcar también cómo uno quiere estar frente a la situación, tanto sea freelancer, tanto sea como empleado, ¿no? Porque bueno, la otra vez se hablaba en el otro programa de no tengo pruebas, de jefes y demás, o de procesos de las empresas, donde entiendo, hoy se entiende, que hay empresas que son los Lord of the Lords y saben todo y el empleado tiene que hacer esto y lo otro y demás. Pero yo creo que también hay un poco de que hay que mirar para adentro y entender cuáles son los... ¿por qué carajo estamos ahí, no? Porque muchos dicen, no, pero acá me maltratan. ¿Por qué no te vas a la mierda? Seguramente sos un cagón. O seguramente hay una situación externa que no podés controlar, ¿no? O tu estilo de vida, pueden ser muchas cosas, muchos factores. Entonces, esto es simple. El trabajo siempre es para adentro. Y acá no nos ponemos místicos, ni religiosos, ni que tenés que levantar a la mañana 5 minutos y meditar, hacer menos prom para cuidar el agua, decir menos malas palabras, hacer otras cosas. No. Acá hay cosas que son más simples de la vida del día cotidiano, que bueno, se termina como pasando por alto, ¿no? Bueno, los procesos no son una cárcel. Los procesos tampoco te salvan la vida completamente. Uno de los ejemplos que me dio ChatGPT es como un chaleco antibalas. No te va a salvar la vida porque el chaleco va en la parte del tórax, ¿no? Hablemos de un chaleco común, no hablemos de los trajes nuevos de Kevlar que andan por ahí. Vivo en el conurbano, ya averigüé todo. Es como un chaleco antibalas. Es simple, porque no estás atrapado en algo que sí o sí tienes que hacer, hablando ya puramente del proceso. Y creo que lo que hace justamente tanto a freelancers como a empleado es que cuando el quilombo te alcanza, porque vamos a hablar, a ver, un proceso nunca se luce cuando todo anda bien. Cuando todo anda bien, nadie nota absolutamente nada. Cuando el cliente está facturando, están todos contentos y nadie se pone a revisar la tasa de conversión de X porque, ¿no? Eso pasa cuando... o el robas, ¿no? Eso pasa cuando los procesos se están haciendo mierda o está pasando algo. Cuando todo va bien, nada sale a la luz. Y ahí es donde justamente en esos tiempos muertos de felicidad es donde hay que hacer un poco más de eje en los análisis, un poco más de eje en los procesos, en las tareas, porque esto es como lo que yo siempre digo cuando hablaba de funnels y PayMedia y demás. Para mí el que compra es el más fácil de todos y es el que menos me importa al final del día como un analista. Obviamente el que compra hay que entregarle el pedido, hay que hacerle todo, bueno, todo ese bla bla bla, ABC, ya está. Pero para mí, por ejemplo, en el modo de análisis es el más fácil, porque ya compró. ¿Qué carajo sucede con los que se quedan en el paso previo? Y ahí es donde está el punto. Bueno, justamente ayer en el after del programa de e-commerce nos quedamos 3 minutos habremos hablado, ¿no? De todo lo que sucede en el medio, justamente en la fase de e-commerce, y ahí es donde
justamente un proceso puede llegar a lucirse, digo lucirse que se note más, ¿no? Cuando algo está sucediendo. Bueno, todos vieron en la bajada de enero, febrero y marzo que hubo en este país. Bueno, la semana pasada cuando dieron el índice de inflación, en el inconsciente colectivo, es simple la respuesta. Flaco, tuve que pagarle las cosas de los útiles a los pibes. Por eso no te compré a vos las medias, no te compré remeras, no te compré zapatillas, no te compré en tu tienda que tanto me gusta. Pero a veces no se llega a esa fase de comprensión en el análisis porque simplemente no prendés el noticiero. Y no digo que tenés que vivir en el noticiero, sino ponete una alerta mínima cuando van a dar el índice de inflación y tenerlo dentro de tus putos cálculos. Porque parece que no, pero ese tipo de cosas son las que te ayudan a veces a darle otro eje a la historia que estás contando. Entonces es fácil decir, bueno, se está cayendo todo, el ROAS y esto y lo otro, y se arma toda una batería de cosas que todo el mundo camina con el culo en la pared. Aún así estén haciendo home office. Esto se habló en el capítulo número 2 cuando Leo entraba y preguntaba, che, ¿qué pasa con esto? Entraba y preguntaba y bueno, sé que tiraba una bomba, ¿no? Y de hecho nosotros mismos seguimos haciendo ese tipo de ejercicios de mirar para adentro en esta parte, en esa fase de los procesos. Por eso no es algo fáctico que un proceso te vaya a salvar la vida, que te vaya a salvar todo, pero te va a dar cierto eje en el momento en el que, bueno, justamente estés necesitando. Pero ¿cómo era? Ah, no, perdón, así iba a hacerme las escenas, pero bueno, vamos a dejar así. Pero voy a decir esto de forma directa. Si vos no haces una mierda cuando todo está bien, cuando todo esté mal, vas a estar como los hijos de Juan Topo y, ¿no? Entonces, eso es así. Por eso no es que, bueno, el tiempo cambia las cosas. Mierda, mentira. Hacer cosas cambia cosas con el tiempo. Entonces, bueno, dice, exploramos cómo, tanto para freelancer como para empleados, los procesos no son límites, sino sistemas que te permiten sostenerte cuando todo se pone denso. Un freelancer, manejo de múltiples clientes, deadlines, cobros, ¿no? Los empleados es manejar prioridades en un equipo grande, lidiar con clientes internos, externos. Sin procesos hay ansiedad y desgaste, con procesos hay previsibilidad y control. Y en el medio de todo está improvisación, pero también ya dijimos que, que la improvisación es justamente saber todo y comprender cuándo tenés que usar qué, ¿no? Pero esta semana salió en el server una conversación, bueno, ayer puntualmente, hablando de Hotseat, ¿no? De las no hay como la gana. En realidad, entendí, hoy venía en el auto, venía escuchando música y venía entendiendo por dónde iba el asunto, ¿no? Y el asunto es los equipos internos. Vos podés trabajar en la mejor agencia del mundo, pero ya sabés que se rascan el ojete hasta casi el último día en entregar las ofertas, en pedirte los, ¿cómo se llama esto? Los flyers y hacer toda la campaña y todo ese tipo de cosas. Todo sucede el viernes previo, ¿no? Entonces ya la gente dice, bueno, toca esto de nuevo, toca esto de nuevo, toca esto de nuevo. No es culpa de la cámara, no es culpa de las empresas. Creo que se entró en una fase de paja sostenida y eso no es un proceso. Podés decir, bueno, me toca hacer esto, toca así. Bueno, pero ahora hablemos de lo que termina sucediendo con la gente, ¿no? Que está en el medio del proceso. A ver, tampoco el proceso puede agarrar y darle alegría y color a la vida de la gente, ¿no? Porque de eso no se trata también. Por eso, ¿qué carajo estás haciendo para que desde tu puesto, para que todo no sea redundante, ¿no? Que tenés un boludo arriba que te dice, bueno, no, esto no lo podemos hacer, o capaz que te dicen sí lo podemos hacer y vos no tenés idea, ¿no? Hay un montón de factores que terminan incidiendo sobre de que todo, viste, otra vez viene esto, y las conversaciones son las mismas. Y usted dice, no, pero nunca confías que van a cambiar. Yo les aseguro que las conversaciones van a ser las mismas.
¿Qué viene después? En los demás eventos van a estar las mismas. Siempre son las mismas. Porque la puta cultura de la mente de la gente no cambia, de las líneas, de los mainstream, que no sé en qué carajo andará cada uno, hablando, y la gente, como estos tipos están en escenario gigante, la gente los va a seguir y va a hacer lo que ellos dicen. Pero después, puertas para adentro, nos pasamos los procesos, quién sabe por dónde, ¿no? Este ítem es interesante porque en realidad es... El cliente no te pide un orden, pero termina exigiendo cosas cuando algo explota o está ya todo fregado, ¿no? O sea, esto tanto si trabajas como por tu cuenta o como agencia, cuando algo se cae te piden cuentas, ¿no? O cuando algo, como volvemos a lo mismo, ¿no? El cliente no va a meterse y te va a decir, che, a ver cómo es tu equipo interno, más allá de que hay agencias que se manejan como si estuviésemos en los 90. Hace un año, 2 años, había un tipo que hacía lives y contaba, refiriéndose sobre un caso nuestro de un ex cliente que se fue a trabajar con él. Y me acuerdo que en uno de los lives, hablándole a clientes, ¿no? De cómo elegir agencias y todo lo demás y cómo cuidarse de nosotros. Me cago de risa, pero lo tengo grabado para, ¿no? Y explicaba, ¿no? Dice, no, yo al cliente le muestro que hago, de hecho se pone en la cámara y atrás tiene a todos los empleados, ¿no? Yo les muestro que tengo estructura y que esto que el otro. La puta vida después nos hizo caer y hacer auditorías dentro de, ¿no? De ciertos procesos en donde al final del día toda esa puta estructura que tenía era todo un qué. Cualquiera era. Porque para venderle a los clientes, sí, ¿no? Pero después puertas para adentro, para agarrar la pala, la estructura, realmente te la pasás por quién sabe dónde. ¿Por qué? Porque no procediste como tenías que proceder, que muchas veces es el ABC. Entonces, es fácil y es simple que cuando vos no tenés una cultura y no tenés procesos, todo se te va a caer a la mierda. Si no, miren a los hijos de puta que sostienen sus agencias mostrando ROAS. Presten atención, si vos no tenés tu estrategia de agencia para vender solamente parado sobre el ROAS, y esto ya lo digo como Pay Media, ¿no? Claramente estás construyendo sobre la arena. Porque es así al final del día. Faltan un montón de otras cosas y, ¿no? Pero después vas y criticás al servicio de ¿cómo se llama de Meta y de Google, ¿no? Entonces, el cliente no te va a pedir estructura. El cliente al final del día va a ir justamente a los factos, a los hechos. ¿Cómo estamos yendo? O sea, ¿cómo estábamos? ¿Cómo estamos? Y cómo podríamos estar. Obviamente que el futuro nadie lo puede predecir, pero podés tener un control sobre lo que puede llegar a pasar. No. Pero podés tener una previsión. Y también se escucha a un montón de fantasmas, que inclusive son voces de la industria que dicen, no, pero en un país como Argentina, que el otro día cuando veía justamente el dato de inflación, aislaba el dato que levantaba el 3.7, hubiese dado 2.4, otra vez, si corríamos el ítem de, ¿cómo se llama esto? De la escuela, ¿no? De los útiles y todo eso. Porque ese fue lo único que infló el número, ¿no? Hay gente que... pero después la inflación está bajando. Cuando sacás el promedio anual, cuando tirás el forecast, cuando ves el mes pasado, cuando ves todo el año pasado y haces una previsión del futuro, podés tener un... Es como está flotando ahora el dólar. Nosotros ahora estamos teniendo la conversación, ¿qué pasa con Meta Ads y con los demás, no? Donde uno entra, la campañita, le cambia el número y ve el número, si se mueve o no se mueve, pero bueno, el dólar oficial se movió, por ejemplo, el de Meta no se movió. Pero ya uno tiene en mente, al menos los que tienen la pauta dolarizada, ¿no? Los que juegan realmente como profesionales, tienen en la cabeza de cuáles son los ítems donde van a ver. No sabes cuánto va a valer el dólar hoy o va a valer mañana. O qué carajo va a hacer Facebook. Spoiler, Facebook siempre que pasaron estas corridas nunca hizo el cambio en el momento. Se tomó hasta fin de mes. Así que probablemente para el día del trabajador haya que agarrar la pala, correr el locro, el asado ese día y prestar atención cuánto carajo Meta subió el dólar si es que lo sube, ¿no? Entonces, no podés controlar el futuro, pero sentarte
hacer previsible sobre cosas que podrían llegar a pasar, eso te puede dar un punto más a la estructura e independientemente que seas freelancer e independientemente que seas empleado. Obviamente, ¿no? Vuelvo otra vez a la parte de la estructura. Están esos forros que cuando te van a contratar ven que estás solo y piensan que no te tienen que pagar como a una empresa porque simplemente sos uno. Es un error eso. Y esto para el cliente que quiera, ¿no? Eso es un error. Porque al final del día, el trabajo hay que hacerlo. Sea uno y sea una empresa, el trabajo al final del día hay que hacerlo. Por eso este es un punto que los freelancers deberían mejorar en sus procesos internos para, no para decir, bueno, me tenéis que pagar esto porque, bueno, yo soy el 10, ¿no? Pero siempre se terminan bajando los pantalones. Las agencias incluso lo hacen. Creo que es una enramada eso, ¿no? Pero bueno, volviendo otra vez a que el cliente no te pide orden dentro de tu estructura, de hecho tampoco te pregunta cuántos empleados tenés y demás. Eso, hay cosas que a algunos le importan, a otros no le importan. A ver, hay casos en la parte esta en donde, no me acuerdo cómo se dice cuando son empresas grandes, corporativos, todo ese mundo Tobara, donde, viste, la daily o la call tiene que tener al menos 5 o 6 personas para ver que, viste, que uno escuche y los puntos de vista y demás. Viste, hoy con un meet y después con una transcripción puedes hacer América con una reunión, ¿no? Y en tiempo real incluso. En donde, viste, está ese mundillo que existe, ¿no? Pero al final del día termina no sirviendo para nada, ¿no? Porque al final del día esto es como contra lo imposible. Tiene que haber uno que algún día al menos que agarre la pala y que haga las cosas que tenga que hacer, ¿no? Pero bueno, cuando todo va bien nadie dice nada, pero cuando todo va mal, cuando todo se va, ¿no? Volvemos a lo mismo, cuando el proceso no se termina luciendo cuando todo va mal. Un freelancer obviamente que al estar solo va a tener puntos para ver, va a tener cosas para revisar. En una empresa quizás sean más voces, ¿no? Por eso si trabajas solo es interesante que busques tener esa conversación con otros o con empresas o con agencias, aunque es un poco todo esto mezquino, ¿no? Porque decís, che, hola agencia, ¿me das un consejo cómo hacer esto? Y la industria en ese punto es mezquina. Y la de agencia de Pay Media es mucho más todavía. O sea, te pueden tirar un oráculo, te pueden decir un montón de cosas, pero cuando le preguntás sobre un proceso o algo de ayuda, ¿no? Lamentablemente en los cursos eso no sirve porque los profesores muchas veces están condicionados al libreto del curso, entonces te pueden dar cosas de cómo mejorar una campaña, sí, pero hablamos de otras cosas, ¿no? ¿Cómo carajo solucionás problemas? Por eso Homero tuvo, ¿cómo se dice esto? Tuvo a su audiencia conectada cuando comenzó a hablar de cómo contaba cosas, lamentablemente, de su intimidad en el matrimonio, ¿no? Pero al final del día es cómo solucionás cosas. Y después, obviamente, ¿no? No es todo regla de 3, ¿no? Porque eso es como decirte que la tasa de conversión tiene que ser 3 en todos lados. Tenés que escucharla, pero tenés que prestar atención, ¿no? Otro punto que me había notado, bueno, claramente dice improvisar sin método es suicida, improvisar sin saber es suicida. Suicida es un ejemplo, ¿no? Vuelvo otra vez a lo mismo y voy otra vez al punto de la música. O vamos al punto de, no sé, del que quieran. Si vos no sabés todo, cuáles son los parámetros, hasta dónde podés correrte y demás, no podés improvisar. Y tampoco vas a poder crear. Tampoco vas a poder entender hasta dónde ir, cuándo se puede romper el límite y cuándo no. Y esto pasa mucho. Y cuando hablo de romper límites no hablo, che, ¿cómo puedo hacer publicidad para adelgazar o para casinos en Facebook o en Google? Eso no es romper cosas, eso es ser un pelotudo. Es simple eso, ¿no? Romper procesos, por ejemplo, si ves que la implementación, no sé, no está yendo, no está funcionando y sabes que tenés que hacer cambios, pero no lo podés hacer de día porque la campaña está funcionando, y bueno, no digo que sea siempre, pero ponete un despertador a las 2 de la mañana y cambia cosas. Yo lo he hecho en su momento. Ni hace cosas y cuando arranca el día de nuevo al otro día, ¿no?
Y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? A procesos internos. Pero, y vos decís, bueno, pero eso no está dentro del convenio colectivo del salario. Bueno, no hagas nada y espera que te den la orden, ¿no? A veces como freelancer tenemos esa cintura de buscar más soluciones más rápidas porque justamente dependemos prácticamente tanto de nosotros que no es que buscamos el pelo al huevo, pero estamos mucho más detrás del proceso a nivel global que lo que puede estar en un operador. Digo de PayMedia porque hablo de mí, ¿no? Pero el pibe que carga los productos, el que procesa los pedidos, el de logística y demás. Básicamente lo que termina pasando con el freelancer es que sale de la zona, digamos, no sé si de confort, pero sale del circulito más rápido que lo que puede salir un empleado, ¿no? Y va a decir, che, bueno, pues mi jefe me dio esta orden. Ok, listo. Pero en algún momento alguien tiene que levantar la mano, ¿no? Y muchas veces levantar la mano es como pedir un aumento de sueldo, ¿no? Hay que ver cómo lo decís, a qué lo decís, y, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Tenés que saber cuál es tu puto rol y ser el mejor en lo que haces sin discusiones. Sin discusiones para vos mismo, ¿no? Porque eso va a ayudar a que después cuando tengas que salir a improvisar lo puedas hacer con flexibilidad. Así que ese es un, no sé si consejo, porque todavía no llega a los puntos de valor. Bueno, otro ítem. Yo no sé si esto pasa, capaz que hay que hacer una encuesta, ¿no? Si pasa más en las agencias o en los freelancers, ¿no? Obviamente que yo me preparé todos estos puntos basados en los programas anteriores. Esto, yo no sé si... dice, decir que sí a todo es la receta para fundirse. Para fundirte. Esta es una frase de Leo. Cuando ChatGPT escribió, esto lo venía leyendo. Y anoche me lo venía dictando, GPT en el auto. Venía conversando y le preguntaba y me venía leyendo. Me cagaba de la risa, pero es verdad. Concede una vez, concede para siempre. Ahora, concede con términos y condiciones va a ayudar a que por lo menos le imprimas en la cabeza al otro, che, pará, ¿no? Y que vos después también lo recuerdes, ¿no? Este tipo de cosas termina destruyendo procesos en ambos lados. Tanto del lado interno como agencia o freelancer y tanto del lado del cliente. Porque si tu capa de servicios es solamente hacer PayMedia, vos no tenés que hacer el feed. Sí te tenés que meter en qué carajo están haciendo con el feed. Esa sí es tu obligación como PayMedia. Porque ya lo sabés. Depende de lo que pase en redes sociales. Bueno, hablemos de Google. También vamos a darle un poco crédito a los del SEO y demás. Tenés que comprender un poco y te tenés que meter cómo está hecho todo eso porque después va a influir en cada dólar que vos inviertas. Así que, pero vos no hacés el SEO, vos no hacés las redes sociales, vos no hacés la tienda, pero vos tenés que estar en esos procesos. Porque es simple. Es simple. Ahora, si no está en tu capa de servicio, se va a decir, bueno, pará, comprendí cómo me tengo que comunicar, comprendí que tengo que entender cómo piensa un diseñador, cómo piensa el del SEO, cómo hago rapport por todos lados. Y resulta que al final del día terminaste haciendo tanto rapport que terminaste prendiendo palo santo en tu oficina, o no, y que está todo en un modo zen, pero las cosas se terminan no haciendo. He visto equipos que no se movían porque dicen, no, porque hasta que no se mueva Dev yo no voy a traquear, pero prenden las campañas los boludos. Entonces, bueno, nosotros dijimos, vamos a hacerlo nosotros, pero a todo le poníamos plazo. Lo poníamos en las propuestas, aparecía facturado o bonificado, porque es sano. Entonces vos decías, che, mirá, me parece el feed que tengo que pagar X, pero dice bonificado. Pero le ponías en el ojo al tipo que veía todos los meses la factura de cuánto estaba costando ese proceso, puertas para adentro, y lo que podía costarle puertas para afuera. La transparencia, la congruencia, ayuda a que la transparencia sea más sostenible, ¿no?
Y bueno, cuando llegaban los procesos y el cliente decía, bueno, che, mira, se termina esto, te buscas un proveedor y si continúas con nosotros vale este monto. Y el cliente se queda con nosotros en ciertas cosas. Obviamente, vos decías, che, pero tengo que hacer esto. Me ha tocado hacer el fit durante mucho tiempo, cuando no quería, pero también cuando buscábamos proveedores, ninguno se acomodaba a lo que, no a lo que el cliente pedía, sino a lo que la cuenta. Ya le habíamos impreso al algoritmo un modo de hacer las cosas. Ustedes crean o no, ustedes pueden imprimirle cosas al algoritmo. Si no lo saben, vayan a estudiar y lo van a saber. Entonces, habíamos impreso al algoritmo una forma de hacer las cosas que cuando venía otro y bueno, no, los posteos tienen que ser así y así y así. Nosotros lo hicimos mejor, no, entendimos cómo imprimirle al algoritmo de acuerdo al público del cliente, a cómo navegaban, a mirar un mar de datos para después decir, che, esta es la puta foto que tiene que ir con este copy. Entonces, costó, de hecho, hasta el día de hoy, ¿no? Uno ve la cuenta desde afuera y, ¿no? Entonces, pero siempre hubo claridad sobre, listo, esto va hasta tal punto, esto va hasta tal punto, conseguite un proveedor y si continúas con nosotros, lo hacemos de esta forma. No tienen las pelotas o los ovarios para, y esto no es un enfrentamiento guerrillero, para plantear las cosas de forma clara. Por eso muchos dicen todo que sí y después terminan llorando. No, viste, porque los clientes me pagan poco, porque todo, vos sos vos, todo lo hiciste vos, todo obra tuya. Es todo obra tuya. Uy, me equivoqué de tecla. Así que, bueno, a ver, el proceso no es un manual guardado, es un sistema vivo. Ese es otro punto. Porque bueno, listo, tenemos un proceso, tenemos un checklist en Google, hicimos esto, lo otro, no, lo continuás. El tema es que para crecer, y ahí es donde no muchas veces se terminan, digamos, como, no sé si distorsionando las cosas, pero cuando como proveedor de servicios tenés que estar preparado para crecer. Y esto me pasó cuando trabajaba en una empresa de audio, en donde bueno, yo empecé a trabajar hace 20 años, ahora en mayo va a ser hace 20 años que empecé a trabajar, ahí y estábamos en una, no sé si no era una pyme, era una empresa recontra familiar, con 3 ítems para vender nada más, y en un año se pegó un salto de calidad. Y en el segundo año, ese salto de calidad fue, ¿cómo se dice esto? Fue lo que ayudó a subir otro escalón hasta que, bueno, después se dio, ¿no? Ahora, en todos esos procesos que fueron sucediendo, en este caso, la empresa, los dueños, cuando pegaron ese salto, se encontraron con un montón de cosas. Primero con una facturación que no pensaron que iban a tener y fueron perdiendo cosas importantes dentro de los procesos como el cómo hacer las cosas, pero las fueron perdiendo porque no comprendieron cómo trasladarle a la línea de comando de abajo. Bueno, yo terminé siendo el gerente después y trasladaba la línea de comandos. El tema cuando me voy, y no porque sea yo, había pasado tantos procesos ahí adentro, se les explicaba, che, a los conductores le tenés que hacer esto, a esto le tenés que hacer esto. Entonces fueron rompiendo procesos, porque claro, en esas fases de cambio es como que recostaron mucho sobre lo que había sucedido, pero no en el cómo. Entonces, y hablo de procesos, o sea, el primer salto de calidad que dio la empresa fue, bueno, teníamos una forma de hacer las cosas de audio, íbamos a empresas famosas que nos enseñen todo, hasta que vino un ingeniero un día y dijo, cuando ustedes se dejen de pelotudear y quieren hacer las cosas en serio, me llaman. ¿Tan grosos sos? ¿Y él saben lo que nos dijo? Algo que explicamos la semana pasada. Sí, soy bueno. Sin miedo, le dijo el tipo. De hecho, es uno de los que tengo allá como referente, ¿no? Del audio, y me dijo el que me enseñó a sonar CD en todos lados. Viene el tipo, con unos métodos bastante extraños,
Extraños en el sentido de que no eran métodos famosos. Y vino y hizo un cambio radical en las cosas a tal punto que todo el mundo venía a grabar cuál era nuestro equipamiento, todo, querían saber todo, cómo carajo habíamos hecho algo. Y fue el proceso, pero ¿qué pasa? Y fue obviamente la persona, y una persona que se dedicaba a hacer bien lo que tenía que hacer. Y volvemos otra vez a lo mismo. Y nos inyectó una forma y una cultura de hacer las cosas que después hizo que ese piso... Hace poco volví a la empresa a hablar justamente y él me dijo, yo quiero volver a esos tiempos. Y le dije, rompiste todos los procesos en el camino porque no continuaste, no le diste continuidad desde tu línea, ¿no? O sea, guardaste el manual, te dieron el manual durante un tiempo, pero también me decía algo. Dice, ok, vos me decís esto, ahora yo explico cómo tienen que hacer las cosas y demás, y me contaba otra problemática, que esto también es otra, ¿no? Lo que sucede del otro lado es la gente no cumple su puto rol. El conductor, cuando ve el cartel que tiene que ir a 60, vas a 80 y después me cae una multa. El operador de audio que tiene que hacer de tal forma las cosas, no las hace y después me putean a mí porque me llaman por teléfono porque yo fui el que vendí. Y en esto pasa absolutamente lo mismo. Hacete los procesos. Y hay algo que decíamos la semana pasada, que es nuestra ventaja competitiva, es que nosotros no paramos. Y esa es nuestra ventaja competitiva, que siempre vamos a estar ahí, siempre vamos a estar como la gota en la piedra. Así que si vas a formar procesos para fomentar cultura propia, si sos freelancer o dentro de tu empresa, tenés que darle, obviamente. Entender los tiempos y buscar cuándo hacer cambios, cuándo no, cuándo tenés que agregar cosas, sacar cosas. Pero eso va a darte, digamos, como ese ítem que... A ver, no hay una receta para todo, pero hay cosas que te pueden ayudar a justamente a marcar diferencia primero para adentro y luego para afuera. Y esto es un poco de las cosas que nosotros muchas veces, no es que estamos todo el día, ¿viste?, frente a la computadora, a ver cómo marco la diferencia con esto. No, simplemente profundizamos el proceso. Y cuando vos estás profundizando un proceso o una forma de hacer las cosas, llega un momento en donde con herramientas, y ahora hay más tecnología que antes, ¿no? Gracias a Dios que existe la inteligencia artificial, o sea, que se fomentó más como para decir, che, ahora puedo disponer de esto, puedo disponer del otro. Entonces, cuando vos le das derecho al proceso o a lo que sabés hacer, después vos mismo le vas a ir agregando cosas que van a darte, digamos, esa base de lo que estabas buscando, ¿no? Por eso acá yo venía pensando sobre esto de freelancer empleado, pero bueno, a ver, al final del día es lo mismo, porque al final todos los procesos dependen de personas, más, menos personas, 1, 10, 50, cuando van creciendo tienen que controlar más, no tienen que romantizar la negligencia y tienen que agarrar la pala y laburar. Y si sos solo, tenés que agarrar y tenés que hacer bien tu trabajo. Te recomiendo que te juntes con gente como Industria Digital, que tratamos justamente de elevar la conversación, ¿no? Porque hablar de cómo cobra la tarjeta de crédito, cómo evadir impuestos, eso no es una conversación. Esas comunidades se tienen que cerrar, tienen que fundirse básicamente, porque no solo es conversación. Conversación es justamente, ¿no?, cómo resolver problemas reales. Algo decir, che, bueno, viste, pero los impuestos, y seguramente tenés algo mal calculado, siempre es así. Son factos, como había puesto acá en Ezequiel. Esto es un poco más de la puerta para adentro, de cómo evaluamos las cosas, de cómo estamos ahí, ¿no? Encapuchándonos, como nos han dicho, ¿no? Pero tenemos un porqué. No somos recontra flama, no somos los más grosos del condado, pero hay cosas que siempre te ayudan a decir, che, pará, vos me decís esto, pero este proceso me ayuda a hacer nada.
un montón de cosas, ¿no? Gracias por haberse conectado, gracias por escucharnos, a los que van a escuchar después también. Bueno, nos vamos a ver la semana que viene para seguir, digamos, sacando estas capas de cebolla a un poco lo que puertas para adentro, el cómo y, o sea, por qué y cómo decimos las cosas que decimos y bueno, a ver, al final la práctica es la misma. Tenés que lanzar una campaña, tenés que prender una tienda, las cosas son todas de manual y de checklist. El tema es el cómo, los abordajes, las personas. Ni ahí es donde somos un poco más rígidos con todo, porque al final del día muchas veces un proceso que tiene que ser un ABC 1, 2, 3 termina siendo truncado por algún infame o alguna infame que se entromete en el proceso simplemente porque es jefe. Si te copas su mate, no hay más